Somos de la Policía Municipal en Nezahualcóyotl, sí, y jefe. también está el compañero de la Fiscalía. Cuando las fuerzas federales cruzaron la última puerta de aquella propiedad enclavada en las montañas de Tapalpa, Jalisco, lo que encontraron al otro lado no se parecía a nada que hubieran visto en operativos anteriores. No era un escondite improvisado, no era una casa de seguridad más de las cientos que se han cateado a lo largo de los años en la guerra contra el narcotráfico. Era algo completamente distinto, algo que revelaba una dimensión del poder criminal que las cifras y los expedientes judiciales no logran capturar por sí solos. Porque una cosa es leer en un informe que un líder criminal acumuló una fortuna incalculable durante décadas de operación ilícita, y otra cosa muy diferente es caminar por los pasillos de mármol italiano de una propiedad que oficialmente no existe en ningún registro catastral, abrir las puertas de habitaciones decoradas con piezas que pertenecerían a un museo, y descubrir que debajo de esa fachada rural, detrás de esas cercas ganaderas y esos caminos de terracería que parecían no llevar a ningún lado, se escondía un monumento al exceso construido con el dinero que dejaron miles de muertos. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es especulación ni reconstrucción ficticia. Es lo que las autoridades federales encontraron cuando entraron al rancho que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, utilizó durante años como uno de sus refugios principales, y lo que ese hallazgo revela sobre la verdadera magnitud del imperio que construyó. Para poner en contexto lo que significó este cateo, hay que recordar lo que ocurrió apenas días antes. La madrugada del 22 de febrero de 2026, un operativo federal coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, culminó con la muerte de Oceguera Cervantes en una zona rural del occidente del país. El operativo fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia que involucraron el cruce de información financiera, seguimiento satelital, análisis de patrones de movimiento y fuentes humanas infiltradas dentro de la propia estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia sacudió al país entero y generó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de México, desde amenazas directas contra Harfuch por parte de la organización criminal hasta pronunciamientos de agencias de seguridad internacionales que reconocieron la importancia histórica del golpe. Pero la muerte del líder no fue el final de la operación, fue apenas el principio de una segunda fase que en muchos sentidos resultó igual de reveladora. Porque una vez confirmada la identidad del abatido y asegurada la zona del enfrentamiento, las autoridades federales iniciaron un proceso de rastreo e identificación de propiedades vinculadas directa e indirectamente a Oceguera Cervantes. Y fue en ese proceso donde apareció el rancho de Tapalpa. Tapalpa es un pueblo mágico ubicado en la sierra del mismo nombre, en el sur de Jalisco, a poco más de 130 kilómetros de Guadalajara. Es conocido por su clima frío, sus bosques de pino y oyamel, sus paisajes de postal y su arquitectura colonial que atrae turistas de todo el estado y del país. Es el tipo de lugar donde uno va a desconectarse del ruido de la ciudad, a caminar por calles empedradas, a comer borrego al pastor y a respirar aire limpio. Pero también es, y esto es algo que no aparece en las guías turísticas, una región que durante años ha estado dentro de la zona de influencia directa del cártel Jalisco Nueva Generación, un territorio donde la presencia del crimen organizado se siente en las dinámicas económicas locales, en las decisiones políticas municipales y en el silencio calculado de quienes saben que hay cosas de las que simplemente no se habla. La propiedad en cuestión se encontraba a varios kilómetros del centro del pueblo, al final de un camino de terracería que se internaba en la zona boscosa de la sierra. Desde fuera, no llamaba particularmente la atención. Una cerca perimetral de piedra y alambre, vegetación abundante que cubría gran parte de la visual desde el camino, una entrada discreta con un portón metálico que no desentonaba con las fincas ganaderas de la zona. Nada que hiciera pensar a un observador casual que detrás de esa fachada deliberadamente modesta se encontraba lo que los propios elementos federales que participaron en el cateo describieron después, extraoficialmente, como una de las propiedades más impresionantes que habían visto en toda su carrera operativa. El cateo se realizó durante los últimos días de febrero de 2026, con la participación de elementos de fuerzas especiales, peritos de la Fiscalía General de la República, especialistas en análisis patrimonial de la Unidad de Inteligencia Financiera y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo se ejecutó con un nivel de coordinación que reflejaba la importancia que las autoridades le asignaban a esta diligencia, no solo como acción legal de aseguramiento de bienes, sino como pieza fundamental en la construcción de un mapa completo del patrimonio oculto de la organización. Lo primero que llamó la atención de los elementos federales al cruzar el perímetro exterior fue la extensión de la propiedad. Según las primeras estimaciones que trascendieron, el terreno abarcaba aproximadamente 350 hectáreas de superficie total,
una extensión que en términos urbanos equivaldría a varios cientos de manzanas de una ciudad mediana. Pero no era solo la extensión lo que impresionaba, era lo que habían construido dentro de ese perímetro, oculto entre la vegetación, protegido por la geografía natural de la sierra y blindado por un sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia de circuito cerrado, sensores de movimiento perimetrales, torres de observación camufladas entre los árboles y un sistema de comunicación por radiofrecuencia independiente de cualquier red comercial. La construcción principal era una residencia de aproximadamente 2.500 metros cuadrados de superficie construida, distribuida en 2 plantas con acabados que no correspondían de ninguna manera con el entorno rural que la rodeaba. Pisos de mármol importado, muros recubiertos con cantera labrada a mano, carpintería fina en maderas tropicales, ventanales de cristal templado con marcos de acero inoxidable y una fachada que combinaba elementos de arquitectura contemporánea con toques rústicos que evidentemente buscaban mantener cierta coherencia visual con el paisaje de la sierra. Todo construido con una calidad de ejecución y unos materiales que cualquier arquitecto reconocería como propios de un proyecto de altísimo presupuesto, el tipo de obra que en el mercado legal costaría decenas de millones de pesos y que requeriría permisos, planos, supervisión y un rastro documental extenso. Nada de eso existía. La propiedad no figuraba en ningún registro oficial, no tenía permisos de construcción, no aparecía en bases de datos catastrales ni estaba vinculada a ninguna persona física o moral identificable en los sistemas tributarios. En el interior de la residencia, los peritos documentaron cada espacio con un nivel de detalle que tomó varios días completar. La planta baja contaba con una sala principal de dimensiones que los elementos describieron como desproporcionadas, con techos de doble altura, una chimenea central construida en piedra volcánica y mobiliario que incluía sofás de piel, mesas de madera maciza y piezas decorativas que fueron catalogadas inicialmente como posibles antigüedades de alto valor. Una cocina industrial completamente equipada con electrodomésticos de marcas europeas de gama profesional, una cava de vinos con capacidad para más de 800 botellas que al momento del cateo se encontraba parcialmente abastecida con etiquetas que los especialistas identificaron como vinos y destilados de colección cuyo valor individual podía superar varios miles de dólares por botella. La planta alta albergaba la recámara principal, un espacio de más de 120 metros cuadrados con baño integrado que incluía jacuzzi con vista panorámica a la sierra, regadera de lluvia con sistema de vapor, doble lavabo en mármol negro y un vestidor con capacidad para albergar cientos de prendas. Dentro de ese vestidor, los peritos encontraron ropa de marcas internacionales de lujo, calzado importado, relojes de alta gama en sus estuches originales, varios de ellos con valores estimados que superaban individualmente el $500,000, y accesorios diversos que fueron inventariados y fotografiados pieza por pieza como parte del proceso de aseguramiento. Pero lo que realmente impactó a los elementos federales no estaba en la residencia principal, estaba distribuido en las construcciones anexas y en las instalaciones que se descubrieron en distintos puntos de la propiedad. Porque el rancho no era solo una casa de lujo perdida en la sierra, era un complejo autosuficiente diseñado para funcionar de manera completamente independiente del mundo exterior durante periodos prolongados. Se encontró una planta generadora de electricidad propia con capacidad suficiente para abastecer a una pequeña comunidad, alimentada por un tanque de almacenamiento de diésel de más de 20.000 litros enterrado bajo una estructura de concreto. Un sistema de captación y purificación de agua que incluía pozos profundos, tanques de almacenamiento elevados con capacidad combinada de más de 100.000 litros y una planta purificadora que garantizaba agua potable sin depender de ninguna red municipal. Una bodega de alimentos no perecederos con provisiones que, según las estimaciones de los peritos, podrían haber abastecido a un grupo de entre 15 y 20 personas durante varios meses sin necesidad de reabastecimiento externo. Había también un área que las autoridades describieron como zona de esparcimiento, que incluía una alberca semiolímpica techada con sistema de climatización que permitía mantener el agua a temperatura controlada a pesar del clima frío de la sierra, un gimnasio completamente equipado con máquinas de ejercicio profesionales, un área de vapor y sauna, una cancha de tenis con iluminación nocturna y lo que parecía ser un pequeño campo de tiro con berma de contención y posiciones de tiro a distintas distancias. Esta última instalación fue de particular interés para los investigadores, no solo por su existencia, sino por la evidencia de uso frecuente y reciente que se encontró en ella, incluyendo casquillos de diversos calibres, dianas perforadas y equipo de protección auditiva y visual almacenado en un gabinete metálico. En una construcción separada ubicada a aproximadamente 200 metros de la residencia principal, las fuerzas federales descubrieron lo que inicialmente describieron como un centro de comunicaciones. Un espacio equipado con múltiples pantallas, equipos de radio de banda ancha, antenas satelitales,
computadoras con sistemas de encriptación y dispositivos de almacenamiento de datos que fueron asegurados de inmediato y trasladados bajo cadena de custodia estricta para su análisis forense. Este hallazgo fue considerado por los investigadores como potencialmente más valioso que cualquier bien material encontrado en la propiedad, porque la información contenida en esos dispositivos podría revelar redes de comunicación, contactos operativos, registros financieros, órdenes giradas, conversaciones con operadores en distintos niveles de la organización y vínculos con actores que hasta ese momento podrían haber permanecido en las sombras. La propiedad también contaba con un establo que albergaba más de 40 caballos de distintas razas, varios de ellos ejemplares de alto registro cuyo valor genético y comercial fue estimado preliminarmente en cifras que superaban los varios millones de pesos en conjunto. Se encontraron trofeos, listones y documentación que sugería que algunos de estos animales habían participado en competencias ecuestres en distintas partes del país, posiblemente registrados bajo nombres de prestanombres que las autoridades se dispusieron a investigar como parte del entramado de lavado de activos vinculado a la organización. Había una colección de vehículos que incluía camionetas blindadas de lujo, todoterrenos modificados con especificaciones militares, cuatrimotos de alto rendimiento y al menos 2 vehículos deportivos de marcas europeas cuyo valor combinado fue estimado en más de 30 millones de pesos. Todos sin placas visibles, varios sin números de serie o con números alterados, lo que añadía cargos adicionales a la lista de delitos documentados durante el cateo. Pero quizás el hallazgo que más atención generó entre los investigadores fue el descubrimiento de un túnel de aproximadamente 180 metros de longitud que conectaba la residencia principal con una salida oculta en una cañada boscosa al norte de la propiedad. El túnel estaba construido con paredes de concreto reforzado, tenía iluminación eléctrica independiente, sistema de ventilación forzada y espacio suficiente para que una persona caminara erguida sin dificultad. En la salida exterior se encontró un vehículo todoterreno estacionado con las llaves puestas, un maletín con documentos de identidad falsos con diferentes nombres pero la misma fotografía, fajos de billetes en dólares estadounidenses cuyo monto exacto fue reservado por las autoridades y un teléfono satelital con tarjeta activa. Era, en esencia, una ruta de escape diseñada para ser activada en cuestión de minutos, una salida de emergencia que evidenciaba que Oseguera Cervantes vivía permanentemente preparado para la posibilidad de un operativo como el que finalmente lo alcanzó, solo que en esta ocasión las fuerzas federales lo encontraron en otra ubicación, donde aparentemente no contaba con una infraestructura de evasión comparable. Omar García Arfuch no visitó personalmente la propiedad durante el cateo, pero fuentes cercanas a la operación indicaron que fue informado en tiempo real de cada hallazgo significativo y que giró instrucciones precisas sobre los protocolos de aseguramiento, la preservación de evidencia digital y la coordinación con la unidad de inteligencia financiera para iniciar de inmediato el rastreo de los flujos de dinero que hicieron posible la construcción y el mantenimiento de un complejo de esa magnitud. Porque detrás de cada metro cuadrado de mármol, detrás de cada caballo de registro, detrás de cada botella de vino de colección y detrás de cada pantalla de ese centro de comunicaciones hay transacciones financieras, hay cuentas bancarias, hay empresas fachada, hay notarios que firmaron escrituras, hay constructores que levantaron muros, hay proveedores que entregaron materiales y hay toda una cadena de personas que participaron directa o indirectamente en la materialización de esa propiedad, y cada una de esas personas es un hilo que puede conducir a redes más amplias del entramado criminal. La existencia de esta propiedad plantea preguntas profundamente incómodas que van mucho más allá del caso particular de Oseguera Cervantes. ¿Cómo es posible que un complejo de esta magnitud exista durante años, posiblemente durante más de una década según estimaciones preliminares de los peritos basadas en el estado de las construcciones, sin que ninguna autoridad local, estatal ni federal tuviera conocimiento documentado de su existencia? ¿Cómo se construye una residencia de 2.500 metros cuadrados con acabados de lujo en medio de una sierra sin que nadie pregunte quién la está construyendo, con qué dinero y para qué propósito? ¿Cómo entran y salen camiones de materiales de construcción por caminos rurales durante meses o años sin que un solo reporte oficial registre esa actividad? Las respuestas posibles son limitadas y ninguna es reconfortante. O bien las autoridades locales sabían y decidieron mirar hacia otro lado, lo que implicaría complicidad directa o al menos una omisión deliberada y gravísima en sus funciones. O bien no sabían porque no tenían la capacidad operativa ni los recursos para monitorear su propio territorio, lo que revelaría un nivel de debilidad institucional igualmente preocupante. En cualquiera de los dos escenarios, la conclusión es la misma:
El Estado falló en su función básica de control territorial y ese vacío fue llenado por una organización criminal que operó con total impunidad durante años en una zona que está a poco más de 2 horas de la segunda ciudad más grande del país. Los días posteriores al cateo estuvieron marcados por un trabajo silencioso, pero intenso de análisis forense. Los dispositivos electrónicos asegurados fueron trasladados a laboratorios especializados, donde equipos de peritos en ciberseguridad y análisis digital comenzaron el proceso de extracción y clasificación de información. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el volumen de datos era considerable y que su procesamiento completo podría tomar semanas o incluso meses, pero que los hallazgos preliminares ya estaban arrojando líneas de investigación significativas que podrían derivar en acciones legales contra personas que hasta ese momento no habían sido vinculadas públicamente con la organización. La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, inició un rastreo patrimonial que partió de la propiedad misma y se extendió en múltiples direcciones, buscando identificar la red de personas físicas y morales que sirvieron como vehículos legales para la adquisición de terrenos, la contratación de servicios de construcción, la compra de materiales, la adquisición de vehículos y animales, y el mantenimiento cotidiano del complejo. Cada factura, cada transferencia bancaria, cada contrato de compraventa es una pieza de un rompecabezas financiero que, armado correctamente, puede revelar la magnitud real del patrimonio oculto de la organización y las identidades de quienes participaron en su construcción y protección. En Tapalpa, la noticia del cateo generó reacciones encontradas entre la población local. Algunos habitantes expresaron sorpresa ante la magnitud de lo encontrado, asegurando que desconocían la existencia de una propiedad de esas características en la zona. Otros, con la cautela que caracteriza a quienes viven en regiones donde el crimen organizado tiene presencia establecida, prefirieron no hacer comentarios o simplemente dijeron que en esos temas era mejor no meterse. Unos pocos, en conversaciones privadas y bajo condición de anonimato absoluto, reconocieron que en la zona se sabía que había propiedades que pertenecían a personas de las que no se hablaba, que de vez en cuando se veían camionetas con vidrios polarizados transitando por caminos que no llevaban a ningún rancho ganadero conocido, y que había una regla no escrita pero universalmente entendida de no hacer preguntas sobre ciertas fincas que estaban más allá de ciertos caminos. Ese silencio, esa complicidad involuntaria que nace del miedo legítimo y de la ausencia de un Estado que proteja efectivamente a quien se atreva a señalar lo que ve, es parte fundamental del ecosistema que permite que propiedades como esta existan y prosperen durante años sin ser detectadas. No se trata solo de corrupción institucional, aunque esa es sin duda un componente central. Se trata también de un tejido social que ha aprendido, a fuerza de décadas de violencia y de promesas incumplidas, que el silencio es la forma más segura de supervivencia. La propiedad de Tapalpa fue oficialmente asegurada por la Fiscalía General de la República y pasará a formar parte del inventario de bienes incautados al crimen organizado que administra el gobierno federal. Su destino final dependerá de los procesos legales en curso, pero más allá de su valor material, que es sin duda considerable, su verdadera importancia radica en lo que representa como evidencia tangible de un sistema que funcionó durante años al margen del Estado y en muchos casos con la colaboración silenciosa de partes del propio Estado. Cada detalle de esa propiedad, desde el mármol de los pisos hasta las antenas satelitales del centro de comunicaciones, desde los caballos de registro hasta el túnel de escape, cuenta una parte de la historia del cártel Jalisco Nueva Generación que no aparece en los comunicados oficiales ni en las estadísticas de incautaciones. Cuenta la historia de una organización que no solo traficaba drogas, sino que construía mundos paralelos, realidades alternativas donde las reglas del Estado no aplicaban, donde el dinero ilícito se transformaba en lujo tangible y donde un hombre buscado por prácticamente todas las agencias de seguridad del continente podía vivir con una opulencia que muchos funcionarios públicos no podrían imaginar ni con décadas de salario acumulado. Y esa historia no terminó con la muerte de Oseguera Cervantes ni con el cateo de su rancho en Tapalpa. Esa historia continúa en cada propiedad que aún no ha sido identificada, en cada cuenta bancaria que aún no ha sido congelada, en cada prestanombres que aún no ha sido señalado y en cada funcionario que aún no ha sido investigado. Continúa en la reorganización interna de una organización que, como se ha documentado en los días y semanas posteriores al operativo del 22 de febrero, no colapsó ni se desintegró con la muerte de su líder, sino que activó protocolos de contingencia previamente diseñados y comenzó un proceso de reestructuración que los analistas de seguridad siguen monitoreando con preocupación creciente. Las amenazas contra Arfuch siguen vigentes. La tensión en regiones clave como Michoacán, Jalisco,
Colima y Guanajuato no ha disminuido y la disputa por el control de los territorios y las rutas que administraba el cártel bajo el mando del Mencho apenas está comenzando a manifestarse en incidentes que las autoridades intentan contener sin que escalen a niveles que podrían resultar incontrolables. Lo que el rancho de Tapalpa dejó al descubierto no es solo el lujo obsceno de un criminal, es el espejo de un sistema roto que permitió que ese lujo existiera. Y mientras ese sistema no sea reparado de manera profunda y sostenida, mientras las condiciones que lo alimentan sigan intactas, habrá otros ranchos, otros túneles, otros centros de comunicación y otros hombres que los habiten, con otros nombres, con otros rostros, pero con la misma lógica implacable de poder, dinero y violencia que ha definido al crimen organizado en México durante demasiado tiempo. Esa es la verdad incómoda que quedó expuesta entre los muros de mármol y las cercas de alambre de una propiedad fantasma en la Sierra de Jalisco, y esa es la verdad con la que este país tiene que lidiar si realmente quiere que historias como esta dejen de repetirse algún día.